no empecé a grabar. Lo interesante, voy a repetir un poquito. Vamos a compartir hoy Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Pero viene precedida de dos parábolas: la oveja perdida y la moneda perdida. Y lo interesante es que al inicio del capítulo 15 hay un enfrentamiento entre Jesucristo y los fariseos, ¿verdad? Y los escribas, que murmuraban, ¿verdad? Y entonces, donde murmuraban, no solamente Jesucristo los escuchaba, sino que él entendía lo que había en el corazón de ellos. Y aquí lo bonito, como hablábamos al principio, es que el Señor Jesús no condena a los fariseos y los escribas. No los condena, sino que él, usando la palabra, ¿verdad? Él sabe que la palabra va a cambiar el corazón de todos los que están oyendo y algunos de ellos. A mí me pareció muy lindo en todos estos más de 27 años ya de estar, que el Señor nos tiene en la misión, viendo, digamos, la enseñanza de los pastores, y los pastores, está muy claro en mi corazón que los pastores, la forma de ellos, como yo aprendí, no es que el pastor tiene que regañarte y condenarte y tiene que, ¿cómo le digo?, como asustarte, sino que el pastor debe escucharle el corazón de uno, porque así lo aprendí yo y así enseña la Biblia. Y después de que uno saca los sapos y culebras, va delante del pastor, el pastor lo que debe hacer es: ok, hermano, vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces es la palabra la que nos tiene que, ¿cómo le digo?, restaurar, animar y cambiar nuestro corazón. No tiene que ser un regaño, una amenaza, una condenación, un susto. No, es la palabra la que tiene que cambiar. Aquí el Señor Jesús no condena a los fariseos y los escribas, sino que él retoma la predicación usando una historia. Roy, Señor, yo puedo ver eso está bonita esa enseñanza, porque yo puedo ver al pastor Daniel Hope, sí, allá de Perú, que ese pastor, él nunca te va a condenar, él te levanta del fango, ¿ves? Y recuerdo que cuando estábamos en medio de la pandemia, él no le tuvo miedo a la pandemia, él motivaba a los hermanos para que fueran a oír la palabra presencial, no virtual, sino presencial. O sea, le estaba creyendo a Dios, o le creyó a Dios. Y yo veo cómo ahora ese pastor Daniel, cómo tiene, pero así de pastores, cómo está levantando, tiene como más de 50 iglesias. Ajá. ¿Sí? Y yo veo ese amor, porque también he visto pastores que golpean al pueblo, y el pueblo deja de ir a la iglesia porque lo golpean, ¿ves? Y en la ley el Señor le dijo a Moisés: por cuanto no me honraste delante de mi pueblo, ¿ves? Entonces usted como maestro y como justo y santo, usted no puede condenar a nadie. A nadie. Y es cierto lo que decía Mauro, qué fácil entramos nosotros en la obra. O sea, yo en eso tengo, que yo esa revelación tengo, esa gracia, y yo no condeno a nadie, aunque esté haciendo lo que esté haciendo, yo no lo condeno. Sí, que sea la palabra. Es correcto, sí, la palabra. Que sea la palabra. Entonces, bueno, ya no voy a hacer el resumen para ganar tiempo. Pero lo que hablamos hace un rato, eso pasa en uno, se ve mucho en el hogar. A mí me pasa con ella. Me imagino que a ellos también puede pasar lo mismo. Es bueno que lo hable,
que uno usa la palabra para ¿cómo se llama? Como castigar, ¿verdad? Y a ella no le gusta, a ella no le gusta que yo le hable la palabra. Perdón, hermano Pablo. Tiene razón ella. Ella tiene razón, Pablo. Es que, a ver. Sí, yo cuando vea, esto usted no lo ha leído, y yo la exhorto. Sí, pero no funciona así, Pablo. No funciona, por eso es para que... No. Vamos a aprender todos, ¿verdad? Vamos a aprender. Vea, no se trata de que la pareja tuvo un problema y dice, va, siéntese aquí para que vea lo que la palabra dice, va. Eso es terrible. Sí. Escudarse. Sí, eso es terrible, Pablo. Así no funciona. ¿Cómo funciona? La oración, el testimonio callado. Eso es lo que funciona. Así, golpear con la palabra es terrible. Usar la palabra así no funciona. No funciona mucho. No. Porque es de corazón a corazón. Sí. Entonces, sí podemos. Sí. Leamos. Ok, leamos. Sí. Dice así. También dijo. Qué bonito. También dijo. O sea, ahora sí nos va a decir a nosotros. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traedle el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Como siempre digo yo, no me voy a cansar de decir lo que digo, tengo un montón de años de decirlo, y siempre va a ser igual. Cuando estoy compartiendo la palabra, siempre estoy mirando cómo regresar al cielo. Para regresar al cielo se necesita que nuestro Dios nos quite el pecado. Y el ser libre del pecado o el no tener el pecado no nos corresponde a nosotros, sino que en la figura de nuestro Dios, que lo podemos ver representado en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en esas 3 figuras, ellos son los que trabajan en favor de nosotros para quitarnos el pecado. Entonces, hay que entender exactamente de qué tipo, o sea, qué es realmente el pecado en la Biblia. Entonces, si el mensaje que hay en la Biblia es para regresar al cielo, quiere decir que el pecado, ¿verdad?, ya nos da una idea de que el pecado es una situación, un estatus que el hombre tiene que no le permite regresar al cielo. Un impedimento. Entonces, vemos la figura de Satanás dando vueltas por toda la Biblia, y entonces podemos conectar inmediatamente que el que fue sacado del cielo fue Satanás, ¿verdad? Y
el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 5, versículo 12, que el pecado entró. En Génesis 3 vemos claramente cómo el pecado entró. Y lo vemos constantemente a lo largo de la Biblia. Y aquí no hay ninguna diferencia, que el pecado entró. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces conectemos. Entonces el pecado no es un asunto de inmoralidad. El pecado es la misma esencia de Satanás. Por eso es que uno puede ir hilvanando y viendo claramente que la Biblia está hablando que el pecado es Satanás. El viernes pasado usamos la figura de la serpiente, hoy no la traje. Se me olvidó, pero no importa. No todo el tiempo tiene que ser... Todos somos ya conocedores de la palabra, ¿no? Cuando hay gente nueva sí es bueno traerla. Sí, pero aunque seamos conocedores de la palabra, en la iglesia, personalmente yo me he dado cuenta de que hay personas que han tenido año tras año, tras año, tras año, y no saben, no se les ha sido revelado el perdón del pecado. Diácono, me permite un toquecito. Es que a la iglesia hay que enseñarle, porque si Dios ya quitó mi pecado, yo ya califiqué para ir al cielo. ¿Entiendes? O sea, yo ya cuando Cristo quita el pecado, ya uno calificó para ir al cielo. Yo le digo eso a un pastor evangélico, me echa fuera los demonios, porque él no entiende. ¿Ves? Pero en mi espíritu, sé que nací de nuevo. Sé que no hay pecado en mi espíritu. Hago transgresiones, pero en mi carne. Lo que dice Santiago, Gálatas 5:19. ¿Ves? Pero yo sé que ya califiqué. O sea, yo ya tengo la visa, como ha dicho usted, para regresar al cielo. Amén. Y eso que la mayoría de los cristianos no lo entienden. Sí, a mí lo que, gracias hermano Oscar, a mí lo que me preocupa es que escuchando, digamos, en todas partes, en la radio, en la televisión, bueno, yo en televisión no hay, pero escuchando ahí en internet, por todas partes se habla de que Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros. Jesucristo limpió todo mi pecado. Ahora yo soy limpio, santo, justo y perfecto. Y entonces yo creí en Jesucristo, yo lo confesé con mi boca, yo me arrepentí. Cuando yo escucho esas frases cajoneras, a mí me da mucha tristeza. Me siento muy triste. Obvio, claro que sí. Porque si no se explica la mala noticia, las consecuencias del pecado, y no se explica claramente que si no es por la misericordia de Jesucristo, nosotros no podemos ser libres del pecado, entonces ese líder, ese teólogo, ese guiador de personas espiritualmente está llevando a un montón de personas al infierno. Entonces, por esa razón, en mi corazón siempre está la urgencia de explicar claramente que cada ser humano que aparece aquí en el vientre de mamá ya no tiene cerrado el camino de entrar al cielo. Lo tiene cerrado. Y lo tiene cerrado no porque inmoralmente está haciendo cosas feas, sino lo tiene cerrado porque ya fue echado del cielo. Trae el sello del que fue echado del cielo. Un bebé que está en el vientre, que cuando la pareja va donde el pediatra y le ponen el aparatito y se oye el corazoncito, ¿verdad? Ya ese corazoncito no tiene derecho de entrar al cielo. Sí, porque la palabra de Dios lo dice, Romanos 3:23. Ajá. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Amén, amén. Sí. Y entonces hay que mencionar y hay que hacer o sea, eso es que yo estoy siempre con el martillo dando y dando y dando. No, que a mí se me olvida también. Como decía Oscar y como decía el hermano Leo,
rapidito uno cae en la obra, rapidito uno saca la ley y juzga, pero rapidito, ¿verdad? Entonces, yo siempre estoy insistiendo, en esto que leímos, ahí está eso, está la mala noticia, están las consecuencias del pecado, y está cómo ser libre del pecado, en eso que leímos. Sí, hermano Pablo. Se me vino una idea ahora, que el fin de esta reunión es hacer discípulos. Ajá. ¿Verdad? Porque verdaderamente uno todas estas cosas las sabe, pero es para aprender para poder enseñar a otros, ¿verdad? Ese es el fin, ¿no? Sí, amén. Por eso que yo tomo apuntes siempre, porque uno Sí. se olvida. Yo traigo aquí unas notas porque quiero proponerles algo, pero ahora lo vemos. Entonces, voy a fluir para que, a ver, es que el Señor está hablando y entonces yo necesito como disparar todo, ¿va? Lo más claro posible. Entonces dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice claramente, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvar al mundo. Y la salvación no solamente está relacionado con quitarnos el pecado, sino que también salvarnos de la vida cotidiana. Nos quita el pecado, nos sella con su Santo Espíritu, y en el caminar de nosotros, si hay algo que nos va a hacer daño, Él nos protege. Si hay algo que nos va a bendecir, Él abre las puertas. Porque es decir, la salvación es todo eso. Y algo que es precioso para mí, quiero decirlo claramente, y quiero decirlo porque yo sufrí mucho con mi mamá. Sufrí muchísimo. Mamá era sumamente pentecostal, ¿verdad? Y sumamente estricta, y nos obligaba a ir a la iglesia. Nos obligaba. Yo cuando siento desde el púlpito que me están obligando, ya de una vez yo ya rechazo todo. Absolutamente todo lo rechazo. Porque traigo ese complejo, no sé, traigo ese trauma, ese prejuicio. Entonces a mí no me gusta cuando yo veo que me están dando allá desde el púlpito, que me están obligando a algo, ya yo cierro todo y no quiero oír esto, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que, como hablábamos al principio fuera de audio, la Biblia tiene un mensaje de amor para mí, para cada uno de nosotros y para las nuevas personas que van a venir. ¿Por qué existe la necesidad de condenar? ¿Por qué nos obligan religiosamente? ¿Pero por qué? Como yo sufro cuando yo siento que es obligación. Porque yo espero que la palabra sea la que salte la alegría, salte el deseo de leer la palabra, salte el deseo de la oración, salte el deseo de la predicación, salte el deseo de venir a las reuniones. Que sea la palabra, pero que no sea obligado. Yo sufro y sufro. Y bueno, yo he cometido muchos errores con mis hijos, pero Dios me ha respaldado en algo. Y es que, bueno, Él me ha respaldado con ellos, aunque yo haya cometido muchos errores. Tanto me ha respaldado ellos que me dejó una esposa que me hace correcciones, y gracias a eso mis hijos por ahí anduvieron más o menos, ¿verdad? Pero por la ayuda que el Señor me dio con Jenny, porque Jenny es muy estricta, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiero decir? Yo a mis hijos nunca los he obligado a ir a la iglesia, nunca. Eso es bueno. Nunca. He estado orando, nunca los obligo a leer, nunca nada. Estoy orando y orando por ellos. No obligué a mis hijos, no obligué a mis yernos, a mi nuera, no obligó a mis nietos. Pero Dios nos permite a nosotros hacer el trabajo con tiempo. Lucía es la menor, la nieta menor. Ahí está Jenny. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí voy yo, Jehová es mi pastor, y ella va repitiendo. Le decía a Jenny y me decía, papi, me dice,
hay que dialogar ya con Lucía, porque Jenny le preguntó a Lucía, ¿usted sabe cómo fue que le dijiste? ¿Quién es Dios? ¿Qué sabe usted de Dios? ¿Qué sabe usted de Dios? Y dijo, nada. Entonces ahí, en ese momento es que uno tiene que compartir con ellos, ¿va? Ya me desvié un poquito. Lo que quiero decir es que si el Señor Jesús no condena, ¿por qué nosotros condenamos? Si el Señor Jesús nunca habló de una religión, Él habló, a Él le fue reconocido una doctrina con autoridad, ¿verdad? ¿Por qué nosotros insistimos en ser tan faltos de sabiduría? Entonces, ¿qué pasó con este hijo menor? ¿Qué pasó? El hijo menor es una figura de los gentiles. El hijo menor es una figura de, digamos, en todos lados se ve, por ejemplo, se ve Caín, Abel, Esaú, Jacob. Ayúdenme. El hijo mayor y el hijo menor. Por ahí hay más figuras. Siempre hay dos figuras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos? ¿Hubo una rebelión o no hubo una rebelión en la casa de este padre? ¿Hubo o no hubo? Los dos estaban rebeldes contra el padre. Y los dos se enfrentaron al padre. Papá, deme lo que es mío porque voy de guinda. Rebelión, ¿hubo rebelión o no? ¿De qué está hablando? De Satanás. ¿De qué está hablando? Claro, ¿Del pecado? claro. Sí, porque el hijo mayor no soportaba al hijo menor. No. Es más, el hijo mayor era peor que el hijo Es que menor. el hijo mayor es la ley. Sí. Sí. Pero, por supuesto. Entonces este hijo menor sale, dejó al papá y se fue. Pero yo quiero que ustedes observen claramente. Dice que, versículo 13, dice, y al final dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y aparece la ley y la condenación. Es que este muchacho se fue a los bares, a los casinos y a las prostitutas y vivió perdidamente. No está hablando de eso, por Dios. Oiga, y lo más bonito es que es el padre, lo estaba esperando todos los días. Sí. Y al verlo de lejos, corrió. Pero vamos por parte, porque ¿qué es vivir perdidamente? Hermano mayor. Esa palabra es muy fuerte. Sí. Bueno, entonces lo que quiero decir es que si la palabra de Dios no es para condenarnos, entonces la palabra de Dios no está condenando a este muchacho. Perdidamente significa que no conoce el camino de regreso al cielo. Está perdido. Está descarriado usted. Se perdió. Está perdido porque no lleva una guía. No hay nadie que lo acompañe. Porque el versículo 21, ahí ese hijo menor reconoce que su origen, Sí. de que él es polvo, que él es inmundo. Sí. Yo quisiera que Leo porque me hizo una buena pregunta, pero no logro captar el corazón de Leo en su profundidad. Que esa palabra es muy dura o muy profunda. ¿Qué es exactamente lo que querés decir, Leo? Vos dijiste que el hijo pródigo, bueno, el menor, no fue que gastó la plata con prostitutas, en drogas, en alcohol, en toda clase de maldades, mentiroso, engañador, sino que vivía perdido en el camino, ¿no? Amén, así es. Entonces, vivir perdidamente, cualquiera dice, este hombre, ¿qué es vivir perdidamente? Bueno, en lo humano, una persona que anda con mujeres, con prostitutas, que anda en bares, que toma guaro, que llega borracho a la casa, anda perdido completamente, ¿verdad? Y además el hijo mayor dice, pero entonces ahí eso es como un invento del hijo mayor. Este hombre que ha malgastado el dinero, con mujeres andando, bueno, él dice así, ¿verdad? El hermano mayor. Sí, ahí lo dice.
Sí. Entonces uno considera, humanamente, es que yo sé que la palabra de Dios es espiritual, porque es el Espíritu de Dios el que iluminó esta palabra. Entonces uno a veces la ve como muy carnalmente, muy humanamente. Para mí vivir, pero eso es para nosotros, vivir perdidamente es vivir en mucha clase de maldades. Y no tomar Dios en Pero ahora ya estoy cayendo, ya como que me está suavizando la palabra de Roy, porque dice vivir perdidamente es lo mismo que vivir una persona que ande perdido aquí en la calle, ¿verdad? No encuentra el camino correcto, entonces está perdido. Y si sigue andando así, va a andar perdidamente. Y no precisamente tiene que andar en toda clase de maldades. Pero el hijo mayor, como lo detestaba, ¿verdad? Entonces dice que andaba Es interesante. en toda clase de maldades. Ese es el problema ahí. Tengo un audio donde explico el perfil del hijo mayor, ¿verdad? Y ahí me quedó bien claro en esa oportunidad por qué el hijo mayor le dijo al padre, y que anda con prostitutas, Rameras. con ramera, él era el que andaba en eso. Y entonces proyectó lo que él hacía en el hijo menor, porque el hijo menor se la puso brincando ahí para darle nada más, y él era el que andaba en eso. ¿Por qué andaba en eso? Porque él dice, nunca me has dado un cabrito. No tenía. ¿Verdad? Ahora vamos a ver el concepto del cabrito, y para que veamos que el hijo mayor era el que andaba con prostitutas, no el hijo menor. Es más, el hijo menor tenía bien claro que tenía que evangelizar. Yo quisiera decir un montón de cosas, pero quiero avanzar, y si ustedes me dicen, Diácono, no me deje así, entonces yo les prometo en otro momento expandir más y más y más. Nada más dejo el título. Vean, dice que cuando ya todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre, y entonces dice que se fue y se arrimó a un ciudadano de aquella tierra. A un hacendario, ahí tiene una hacienda. Un ciudadano de aquella tierra, perdón, no lo encuentro. Y dice que el ciudadano de aquella tierra le dice, apacéntame estos cerdos. Espiritualmente, ¿qué es? Un ciudadano de aquella tierra es Satanás. 15, versículo 15. Sí, De una hacienda. ¿verdad? Es Satanás, es un ciudadano de aquella tierra es Satanás. Y apaciéntame estos cerdos, porque él quería hacer una iglesia, porque él sabía de dónde venía él. Y entonces el Satanás le decía, apaciéntame estos cerdos. ¿Qué es la figura de cerdos? Humanos. La palabra de Dios no lo dice en ningún lado, pero la figura de cerdo está haciendo referencia a un ser humano. Tiene la pezuña hendida, pero no rumea y come cochinadas. Es inmundo. Y el metabolismo de los cerdos, de los chanchos, es muy parecido al nuestro. Si usted parte un ser humano así, lo guinda la mitad, y parte un chancho y lo guinda la mitad, las dos carnes son iguales. Y dicen los que saben muy ricas las dos carnes. No, y el corazón es igual al del humano. Vea que ha habido trasplante, que han puesto corazón de cerdo en una persona. ¿Eh? Entonces lo que quiero decirle es que Satanás le dice, hacete esa iglesia ahí. Pero ¿dónde está el clic? ¿Verdad? ¿Dónde está el clic? Voy a hacer un segundo audio para retomar la segunda parte. Ya vimos el pecado, ya vimos las consecuencias del pecado, ahora vamos a ver la salvación. De acuerdo, en un segundo audio vamos a ver eso, un momento.